Hello tú, persona, perro, pared o lo que demonios seas tú, sé bienvenido a este video. En esta ocasión vamos a ver un video del canal Lady Justice que se llama ¿Sabías que Death Metal? Bienvenidos hermanos metaleros y metaleras. El día de hoy en el segmento ¿Sabías que? Vamos a ver datos curiosos sobre algunos de los exponentes más importantes del Death Metal. Veamos. Pero antes de empezar, ¿qué es el Death Metal? El Death Metal nace en la década de los 80 como una vertiente extrema del metal que intentaba radicalizar la potencia de subgéneros como el thrash metal. Se caracteriza por su agresividad musical que incluye profundas voces guturales. De hecho tengo entendido que como no estaba bien claro en ese tiempo, vaya, que era death metal y que no, a muchas de estas bandas las encasillaban como pues thrash metal, simplemente un poco más extremos, pero también les decían, es thrash metal. Guitarras con distorsión, percusión rápida con uso predominante del doble pedal, instrumentos con afinaciones graves y composiciones complejas. Su estruendoso sonido es acompañado por brutales letras que tratan temas como el gore, el anticristianismo, asesinos seriales, historias de terror, la muerte, guerra e incluso cuestiones filosóficas que aquejan al ser humano. Esto ha llevado a que en varias ocasiones las canciones y portadas de los discos sean censuradas en algunos países. Su origen es atribuido a dos bandas en específico que dieron forma al estilo musical e incluso nombraron a este subgénero. Death y Possessed. La primera agrupación es Death, que en sus primeros años se llamaba Mantas y en 1983 publicaron el demo Death by Metal. La segunda banda es Possessed, que en 1984 lanzó el demo Death Metal. Finalmente, esta variante del metal fue denominada con la palabra Death, ya que describía a la perfección la intención extrema y cruda del género. Si bien el death metal tuvo una difusión global al poco tiempo de su creación, se puede decir que tiene algunas escenas predominantes, entre las que destacan la ciudad de Tampa en Florida, Estados Unidos, con la aparición de Morrisound Records, disquera que definió el sonido. Ahora ahí están los de Trans Metal, ¿sí, no? De Morrisounds con Scott Burns, que se grabó El Infierno de Dante, que casi vendió 100,000 copias con los coros de Glenn Benton de Decide. De múltiples íconos como Death, Obituary y Decide. Y también está la escena sueca de death metal en donde figuran bandas importantes como Entombed, Grave, Unleashed y Dismember. Este subgénero ha dado origen a otras derivaciones musicales como el brutal death metal, el death melódico, el death metal técnico, el death metal sinfónico, entre otros. En este video veremos curiosidades de algunos de los exponentes más relevantes del death metal a nivel mundial. La banda fue fundada en 1983 bajo el nombre Mantas, en honor al guitarrista de Venom. En eso sí lo sabía, de hecho lo mencioné en un video pasado a este, que el nombre que le puso Mantas fue por el guitarrista de Venom, ya que pues como pueden saber y ya lo saben todos, Venom influyó mucho al metal extremo. Desde el thrash, el black, el death, de hecho podría decirse que fue donde partió, aunque Venom en sí tal vez no lo puedas considerar extremo, pero en ese momento era como wow, eso es muy extremo, porque todo fue escalando hasta el punto donde ya no creo que se pueda hacer algo más extremo en la actualidad, pero sí. Estaba conformada en un inicio por Chuck Schuldiner con 16 años, Cam Lee y Rick Ross. Juntos grabaron el demo Death by Metal, que contenía 4 temas. En 1984 cambiaron el nombre de la agrupación a Death, denominación que según un artículo escrito por Tim Aymar fue escogido por Schuldiner ya que a temprana edad había sufrido la muerte de su hermano y quería hacer de ello algo positivo. Además quería un nombre a la altura del contenido y sonido brutal de su música. De hecho tengo entendido que Chuck era una persona muy positiva. Cosa que a lo mejor muchas personas ajenas al metal no creerían, porque es como alguien que hace esa música va a ser positivo. Sí, pero tengo entendido que él era una persona muy positiva. Los años siguientes, Death grabó otros demos como Reign of Terror, Infernal Death y Mutilation. A estas alturas, la alineación de la banda ya había tenido varias modificaciones. En 1987, Death consigue un contrato con Combat Records para grabar su primer disco de larga duración, el clásico Scream Bloody Gore, el cual inspiró toda la estética, técnica y líricas del subgénero. Una curiosidad de este disco es que la banda tuvo que grabar nuevamente la guitarra rítmica y la batería, ya que después de escuchar la mezcla original, la disquera no se sintió satisfecha. El disco fue regrabado en California con Randy Burns como productor. Una de las mayores características de Death fue su constante evolución en cada álbum que sacaba, la cual era promovida por Chuck en busca de nuevos retos y el perfeccionismo.
Esto hizo que la banda tuviera más de 20 cambios en su alineación conforme se grababan nuevos discos. Más de 20 cambios en la alineación. Las composiciones de la agrupación se hicieron más complejas con el pasar del tiempo, siendo el álbum Human el punto de inflexión entre un death metal crudo de sus primeros discos y un death metal técnico que se vio con más fuerza en sus últimas producciones. Death se desintegró después de la muerte de su virtuoso líder Chuck Schuldiner, quien fue diagnosticado con cáncer cerebral y falleció en 2001 a causa de una neumonía. Originalmente, Possessed fue formada en 1983 en la Bay Area de San Francisco por Mike Torrea en la guitarra, Mike Suss en la batería, Jeff Andrews en el bajo y Barry Fisk en la voz. Las cosas cambiaron cuando Fisk se quitó la vida al dispararse frente a la casa de su novia, luego de lo cual Dispararse frente a la casa de su novia. Andrews decidió salir de la banda. La vacante fue ocupada por Jeff Becerra como bajista y vocalista y Brian Montana en la guitarra. Ambos venían de la banda Blizzard. Con la nueva alineación, Possessed grabó el demo Death Metal con el que llamaron la atención de Brian Slagel de Metal Blade Records, quien incluyó su tema Swing of the Axe en el compilado Metal Massacre 6. Para 1986 firmaron con Combat Records, disquera con la que lanzaron su álbum debut Seven Churches. Que tengo entendido que para muchas personas consideran que este es el primer álbum de death metal que existió. El nombre del álbum hace referencia a las 7 iglesias de Asia mencionadas en el libro de Apocalipsis de la Biblia cristiana. Este álbum es considerado como la unión entre el thrash y el death metal. La banda lanzó su segundo disco Beyond the Gates en 1986 y después un EP llamado The Eyes of Horror, con el que cambiaron su sonido hacia un estilo más thrash metal. Possessed se separó en 1989 debido a que Becerra quedó paralítico después de recibir un disparo en un asalto callejero. La banda volvió a estar activa desde el 2007 con Jeff como su único miembro original. En 2019 lanzaron su disco más reciente, Revelations of Oblivion. En 1984 los hermanos John y Donald Tardy formaron la banda bajo el nombre Executioner, pero lo cambiaron al enterarse que ya existía una agrupación en Boston que se llamaba así. Para diferenciarla eliminaron la E y la denominaron Executioner. Ese año sacaron su primera maqueta llamada Metal Up Your Ass, la cual fue realizada gracias al apoyo económico de sus Metal Up Your Ass. Eso me recuerda a Metallica, ¿no? padres. Este trabajo tenía un estilo thrash metal con grandes influencias de Slayer y Metallica. Todo cambió cuando el guitarrista Trevor Peres escuchó el disco Morbid Tales de Celtic Frost, cambiando totalmente la dirección de su música hasta ese momento. La banda fue denominada Obituary después de que nuevamente los chicos se enteraran de otra agrupación ahora en Massachusetts que tenía su nombre actual. De hecho, en el metal tener un nombre original es muy complicado y más si te vas por lo tradicional de Death Mutilated y esas cosas. Es como, güey, seguro hay 10 bandas que se llaman así. Como Obituary grabaron Slowly We Rot, su álbum debut, el cual en un inicio tenía 8 canciones, pero por pedido de la disquera Roadrunner Records tuvieron que aumentar 4 temas más ya que querían un disco de mayor duración. Este lanzamiento no tuvo una gira para promocionarlo porque los integrantes aún estaban en el colegio. Donald Tardy recuerda que eran demasiado jóvenes y él ni siquiera tenía carro. En 1997... Él ni siquiera tenía carro. Aquí casi nadie tiene carro. John Tardy salió de la agrupación causando la separación de la misma. Sus integrantes se concentraron en otros proyectos. Donald Tardy empezó a tocar en la banda de Andrew W.K. Trevor Peres formó la banda Catastrophic y Allen West se centró en el grupo 6 Feet Under. Por otra parte, Frank Watkins empezó a trabajar en un banco y John Tardy en una tienda informática. Obituary volvió a reunirse en el 2004. Morbid Angel fue formada en 1983 por el guitarrista Trey Asactor. Su primer disco oficial es Altars of Madness, lanzado en 1989, pero en realidad el primer trabajo que realizaron fue Abominations of Desolation en 1986. Este iba a ser su álbum debut y no fue publicado porque la banda no quedó conforme con el material grabado. El disco fue archivado y lanzado en 1991 después de regrabar la mayoría de sus canciones.
Con su tercer lanzamiento, Covenant, se convirtieron en la primera banda de death metal en firmar con un sello discográfico grande. Se trata de Giant Records. Este es uno de los discos de death metal más vendidos, con más de 500,000 copias comercializadas. Además, sus videoclips Rapture y God of Emptiness fueron presentados en el programa Beavis and Butthead. Sus discos han sido lanzados en orden alfabético. Isaac Todd mencionó durante una entrevista que los dos primeros lanzamientos fueron una coincidencia, pero desde que se dieron cuenta lo han hecho intencionalmente. Sí sabía eso, que Morbid Angel ha estado sacando pues álbumes de forma alfabética. La verdad es que no creo que puedan llegar hasta la Z, ya que no es como que lancen álbumes a cada rato. Uf. Cannibal Corpse surgió en 1980. Cannibal Corpse, para el que no sepa, es la banda más popular de death metal que existe y es la que más ha vendido. 88 de la unión de tres bandas, Beyond Death, Leviathan y Tyrant Sin, todas localizadas en Buffalo, Nueva York. Son considerados como uno de los creadores de la variante del subgénero llamada Brutal Death Metal, el cual es más pesado, rápido y potente. El grupo es una de las bandas más exitosas de este género de metal extremo, con aproximadamente 1 millón de discos vendidos. Y tal vez, ya lo he dicho en otras ocasiones, digan, pero es que no es tanto lo que han vendido, hay bandas que han vendido millones de veces más. Sí, pero hay que considerar que es death metal, y el death metal no es el género más popular del metal, ni nunca lo va a ser. De hecho, probablemente es de los géneros más under junto con el black. Su éxito es impactante tomando en cuenta que casi no tiene representación en la televisión ni en la radio por su contenido violento. Y que han sido censurados un montón de veces. Debido a la brutalidad de sus letras y portadas de sus álbumes, que además de violentas tienen un tinte sexual, han sido censurados y prohibidos en varios países, incluyendo Alemania, donde no tuvieron permitido tocar canciones de sus 3 primeros discos en vivo hasta junio de 2006. En 1995, un senador estadounidense se refirió específicamente a la banda diciendo que violaban la decencia humana con su música. Sus integrantes, sin embargo, lo ven como una forma radical de entretenimiento y nada más. Es una forma de arte, porque ya lo he dicho, el arte no tiene que ser bonito todo, vaya, simplemente es una representación y no te tienes que tomar literal el arte. Puede tener muchas interpretaciones y no solo la música, también la pintura, el teatro, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente es arte y como dije, no todo el arte tiene que ser, florecitas, bonito, no. También tiene que haber lados opuestos en la representación del arte. El personaje Nathan Explosion, vocalista de la banda animada Deathclock de la serie Metalocalypse, está inspirado en George Corpse Grinder Fisher, cantante de la agrupación, quien participó en la canción de Deathclock llamada Magnus and the Assassin. El origen de su apodo Corpse Grinder viene del nombre de su primera banda. Cannibal Corpse realizó un cameo en la película Ace Ventura: Pet Detective en 1994. De hecho, yo creo que eso también les ayudó bastante, que incluso Jim Carrey los llegó a mencionar a Cannibal Corpse más de una vez, y eso fue como, mira, si a Jim Carrey le gusta, vamos a averiguar un poco. Dando el tema Hammer Smashed Face. Su aparición fue pedida especialmente por el actor Jim Carrey. Decide fue formado en 1987 por los hermanos Eric y Brian Hoffman en las guitarras y Steve Asheim en la batería. En un inicio se llamaban Carnage. Posteriormente, con el ingreso de Glenn Benton como vocalista y bajista, cambiaron su nombre a Ammon y finalmente adquirieron el nombre Deicide, término que hace referencia al acto de matar a un dios. Sus letras anticristianas y blasfemas han causado mucha controversia, en especial por las declaraciones que su vocalista Glenn Benton ha realizado en numerosas ocasiones. Una vez dijo que se suicidaría antes de cumplir 33 años por la edad de Jesucristo, tal de no tener la misma edad de Jesús, lo cual dejó a sus seguidores a la expectativa, pero no lo cumplió. Parte del mito también fue alimentado por la supuesta declaración de que a la banda no le gusta viajar en avión para no contaminarse con el cielo y la presencia divina. Benton mencionó en una entrevista para la revista Metal Page que su primer hijo nació de una relación con Satanás. También se conocen varias peleas que el músico ha tenido con miembros de otras bandas, como Dave Mustaine de Megadeth y Corey Taylor de Slipknot.
Deicide es considerada como una de las agrupaciones de death metal más exitosas junto con Morbid Angel y Cannibal Corpse. Su canción Death by Dawn apareció en el videojuego Grand Theft Auto 4, The Lost and Damned, lanzado en 2009. El tema está basado en la película de terror The Evil Dead. Vuelvo a decir, hay que dar crédito que ser una banda de death metal así de conocida es muy complicado porque es death metal. Bolt Thrower fue formada en 1986 por el bajista Gavin Ward y el guitarrista Barry Thompson durante un concierto de hardcore punk. Los músicos concretaron la idea mientras estaban en el baño ese día. En un inicio, la banda británica tenía un estilo que combinaba el thrash y el punk, el cual fue modificado después de su primer álbum. El nombre de la banda está inspirado en un arma utilizada en un juego de mesa llamado Warhammer Fantasy, producido por la empresa Games Workshop. La portada de su segundo álbum, Realm of Chaos, fue diseñada por este proveedor, ya que el suplemento del juego que ellos producían tenía un nombre similar al álbum. Esto parece como de un videojuego. Varios de sus miembros eran grandes admiradores de los juegos elaborados por la franquicia, así que canciones como Plague Bearer, World Eater y muchas otras están inspiradas en ellos, también en la temática bélica. Su álbum The Fourth Crusade hace referencia a que se trataba de su cuarto disco de estudio, y también a la Cuarta Cruzada y captura de Constantinopla. La portada es una pintura de Eugène Delacroix, mostrando la entrada de los cruzados a Constantinopla. Este disco muestra una dirección Son portadas que no te esperarías en una banda de death metal, diferente de la banda en cuanto a su estilo, que se tornó más lento y pesado con un aire a doom metal. La banda se desintegró en 2016, un año después de que su baterista Martin "Kitty" Kern falleciera de forma inesperada a los 38 años. En un inicio, Entombed fue fundada con el nombre Nihilist. Es una de las bandas más representativas de la escena de death metal escandinavo. Junto a bandas como Carnage, Dismember, Edge of Sanity y Unleashed, forjó el denominado Sonido Estocolmo a mediados de los 80. En la década de los 90 amplió su estilo musical a otras influencias como el hardcore punk. La edición de su álbum Wolverine Blues supuso el nacimiento de un nuevo estilo musical que aunaba las voces guturales del death metal más clásico con ritmos más pegadizos y rockeros, dando así lugar al llamado Death and Roll. Tras varios problemas al interior de la banda, el vocalista L.G. Petrov y otros integrantes deciden formar Entombed AD para evitar una batalla legal con el guitarrista Alex Haley. En agosto de 2020, Petrov anunció que había sido diagnosticado con cáncer y que se está sometiendo a tratamiento. Pestilence empezó en 1986 como una banda de thrash metal. Sus primeros... Es muy normal, ¿no? Que las primeras bandas de death metal surgieron como bandas de thrash metal, ya que como el death metal no existía en sí, entonces fue como, hay que hacer thrash metal, pero hay que hacerlo más oscuro. Demos Dysentery y The Penance tenían un sonido bastante crudo que parecía una combinación entre Possessed y Sepultura, específicamente con el estilo del álbum Esquizofrenia de esta última. Su disco debut también mantuvo esta dirección. Fue su segundo trabajo, Consuming Impulse, en el que la agrupación fue reconocida como un exponente del death Este es como uno de los, o es el álbum más importante de Pestilence metal a nivel internacional. Martin Van Drunen, su vocalista, cambió su técnica de la voz limpia a un estilo gutural más ácido. La banda neerlandesa tuvo una notable evolución musical a lo largo de su carrera. Pestilence empezó a refinar mucho su estilo tras empezar a fusionar su death metal con jazz. Un ejemplo de eso es su complejo disco Spheres, donde la banda empezó a experimentar de una manera significativa. Pestilence ha pasado por varios periodos de inactividad y se ha vuelto a reunir 2 veces. En 2018, la banda se vio envuelta en una polémica en la que su vocalista y guitarrista Patrick Mameli fue acusado de racismo por un comentario en la red social Facebook. Esto ocasionó que su gira por Norteamérica fuera cancelada. Vader. Terminamos con Vader. Esta banda fue formada en 1983. Su nombre hace honor al personaje Darth Vader de... ¿En serio? Yo no sabía que neta sí hacía honor a Darth Vader. O sea, sí lo había relacionado, pero... Star Wars, según declaraciones de su vocalista. La banda polaca habla sobre temas anticristianos, mensajes de horror, relatos de Howard Philip Lovecraft y la Segunda Guerra Mundial. Son ñoños que hacen death metal. La banda se originó el mismo año que Death y Possessed, pioneros del subgénero. Sin embargo, en ese tiempo, Vader hacía heavy metal. Después experimentó con el speed y el thrash.
y finalmente tomaron la senda del death metal con su tercer demo llamado Morbid Reich, el mismo que vendió aproximadamente 10.000 copias, por lo que es considerado como el demo de death metal más vendido. En 2004, la banda comenzó a grabar el disco The Beast. Sus sesiones de grabación fueron pospuestas en mayo debido a un accidente que causó heridas a su baterista, conocido como Doc. Fue reemplazado por el baterista de la banda polaca Vesania. En 2005, Doc dejó la banda debido a su adicción con las drogas. Buen video. ¿Tú sabías eso de Vader? Que neta si era por Darth Vader. Yo le pondría ese nombre porque soy fan de Star Wars. Pero sí, yo no me imaginaba que era por eso.